Buenas noches, bienvenidos al programa 121 de Economía al Cuadrado. Vamos a continuar hoy a la noche con las ideas de la libertad y la historia de las ideas de la libertad y el liberalismo. Vamos a seguir con Murray Rothbard de la mano de Nicolás Moraz, un lujo que nos damos en Economía al Cuadrado. ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás, Diego? Un placer. Habíamos quedado, estábamos explicando el contexto de cómo mueren las ideas liberales en los Estados Unidos a principios del siglo XX, que la izquierda se queda incluso con la palabra liberal y desaparecen los últimos estertores agónicos del fabuloso anarquismo de Boston. Y estamos explicando cómo la clase empresarial se vuelve profundamente estatista, pero de lo peor, los ferrocarrileros, la industria automotriz, etc. Todo esto es el caldo de cultivo de lo que el historiador Anthony Sutton llamaba el socialismo corporativo, que funda Franklin Delano Roosevelt con el New Deal. ¿Nos puedes explicar brevemente, perdón que hago yo ahora como si yo fuera el conductor, ¿no? Pero me parece que para llegar a Rothbard hay que entender esto. ¿Cuál es el vuelco final de Estados Unidos al socialismo? ¿En qué consiste el New Deal? ¿Por qué fracasa esa supuesta solución a la crisis del 30? Hay que entenderlo todavía en momentos previos a Roosevelt. Vos tenés el Estado de por sí. El Estado es una entidad agresiva que en su esencia necesita expandirse. ¿Por qué? Porque el Estado, su propiedad, no la adquiere como marca la ética de la propiedad privada. Vos, yo, nuestros televidentes, adquirimos nuestra propiedad. Uno, apropiación original, o sea, vos te hacés de un bien que no es de nadie, que subjetivamente le ves un valor, entonces lo transformás en un bien económico. Con tu propiedad privada primaria, que es tu cuerpo, tu energía, transformás el medio y lo convertís en un bien económico, o nosotros dos entramos en un contrato voluntario y transamos una propiedad privada, un bien tangible económico. El Estado no hace nada de eso. El Estado se apropia sin apropiación original, sin producir, sin contrato voluntario de riqueza ajena, que la saca por la fuerza. Entonces, en ese marco, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que agrandar la base imponible. Como no genera riqueza genuinamente, tiene que expandir la base imponible, o sea, tiene que aumentar la cantidad de población a la cual extraerle, saquearle riqueza. Entonces, ahí entendemos que el mecanismo por esencia es la guerra. El Estado tiene que expandirse más allá de sus límites, invadiendo otros estados, que puede ser la guerra que tenemos en la cabeza vía fusil y balas, o guerras más sofisticadas como podemos ver hoy en día también. Ahora bien, ¿qué sucede? Para esto necesita aliados. Porque no te olvides que el Estado necesita consentimiento, necesita que la opinión pública lo avale. Entonces tiene dos mecanismos para hacerlo. El primero tiene que comprar voluntades por afuera de su estructura. ¿Y cómo compra voluntades? Abandona el derecho natural, crece el derecho positivo y surge el estado de bienestar, que es el origen del New Deal que vos me preguntabas. ¿Cómo compro voluntades ajenas y consentimiento? Sencillo. El Estado tiene que proveer salud. El Estado tiene que proveer educación, que es adoctrinamiento en la religión del Estado, en sus apóstoles, los burócratas, y en sus mandamientos, las políticas públicas. No solamente eso, tiene que travestir derechos que uno tiene que comprar, lograr por sí mismo con su esfuerzo, travestirlo en derechos naturales que en realidad no lo son, ¿no?
como, a ver, yo Estado te voy a dar derecho a, no sé, a lo que se te ocurra hoy en el siglo XXI, que hay una lista enorme. Entonces, ¿qué sucede? Logra consentimiento porque al comprar esas voluntades, si el Estado se retira, en el corto plazo, esas voluntades que compró, su bienestar, su nivel de vida va a caer en el corto plazo. Entonces la gente dice, quiero Estado, sobre todo porque está adoctrinado en la religión del Estado. Eso es una pata. Ahora está la otra pata, que es el poder económico de primero los banqueros y después los grupos de poder económico concentrado que generalmente hacen negocios a partir de la prebenda que los burócratas del Estado les entrega en forma de protección, mercados cautivos, subsidios, negocios con el propio Estado que son pagados por nuestros impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Le dice, bueno, entramos en una asociación ilícita. Yo tengo que expandir mi base imponible. ¿Ok? Tengo que cobrarle más impuestos a la gente. Ahora, y para eso tengo que invadir nuevos territorios. En el arte de la guerra es muy interesante porque esto me lo preguntaba Sun Tzu. En el arte de la guerra moderno, Santiago Cuño, padre, me preguntaba, ¿cómo puede ser que los países que para adentro, citaba el caso de Inglaterra, que él lo odia, supuestamente son más liberales, son de puertas afuera los más imperialistas? Me preguntaba Santiago. ¿Y a dónde está la explicación? Muy sencilla. ¿Quién gana la guerra? ¿Quién avanza sobre el Estado vecino? El Estado supuestamente más rico. Es el que tiene más probabilidad, salvo alguna excepción, de ganar la guerra. El Estado más rico es el que genera puertas adentro mayor riqueza, acumula más capital. O sea, es el que puertas adentro, en términos relativos, comparado con sus vecinos, es el que tiene el Estado más chico puertas adentro. Pero, ¿qué pasa? Si tengo el Estado más chico puertas adentro, tengo que avanzar puertas afuera y llevar a cabo el imperialismo. Entonces, ¿qué le promete al poder concentrado? Le dice, escuchá qué interesante, si vos me apoyás y para apoyar construye la propaganda que está apuntalada sobre el nacionalismo, si vos me apoyás, vos vas a poder hacer negocios y vas a tener el monopolio de los negocios y yo te voy a dar prebendas para que vendas tus productos a precios sobreelevados en el terreno que yo o en el estado que yo avancé y lo hice parte de mi imperio. Al banquero le dice, escuchá qué interesante, vos no te preocupes, vos vas a ser funcional a darle crédito barato a los sectores del poder concentrado que están asociados inmoralmente conmigo para que ellos se expandan en los terrenos conquistados y vos puedas ganar plata y una parte del botín me las des a mí. ¿Ok? Y no termina ahí. La pata que faltaba es llevarse puesto al patrón oro y el dinero fiduciario primero, fiat después. Porque al terreno invadido le dicen, mi moneda sin respaldo, ustedes la tienen que utilizar como patrón monetario. Y a ustedes le voy a hacer inflacionar su moneda de país conquistado en forma piramidal a partir de mi moneda fiduciaria. Y ahí el negocio le cierra a todo el mundo. Porque gana el industrial, gana el banquero y gana el Estado con más base imponible, más impuesto y más impuesto inflacionario. Y eso es lo que desarrolla el imperialismo. Ahora, dentro de este núcleo, el New Deal fue fundamental para propulsar ese crecimiento de las empresas americanas desde adentro hacia afuera de su territorio con países que conquistaron y países que supuestamente, primero,
financiaron, como financiaron los grandes bancos, con negocios con la industria metalúrgica de la revolución bolchevique, como financiaron a A los Hitler, nazis. a los Ford nazis directamente, después, sí. y después como hicieron después negocios con sus empresas para reconstruir todo lo que habían destruido para ganar la guerra que ellos se metieron y utilizaron como expansión. Posteriormente, una vez terminada la guerra, y terminó dando lugar, después de la Segunda Guerra, a Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas, OTAN y el Estado de Israel en Medio Oriente. El nuevo orden institucional global. Sí, señor. Exactamente. Es el gobierno mundial de Occidente que, una vez caída la Unión Soviética, es el gobierno mundial actual. Y prueba irrefutable es que la ONU nos encerró a todos de punta a punta del planeta. Es increíble y es muy interesante cómo esto del COVID es la vieja teoría del avance imperialista que antes era vía la guerra, el fusil y las armas, que con el dinero fiduciario atente, esto es muy importante. Antes, hasta la Primera Guerra Mundial, en los litigios bélicos, morían solamente los profesionales de la guerra o los conscriptos, para decirlo de alguna manera. A partir de la Primera Guerra Mundial y de la mano del dinero fiat que puede financiar cualquier cosa, cambió el arte de la guerra. Sun Tzu no lo podría creer. Hoy en día en los litigios mueren muchísimas más inocentes y civiles que profesionales de la guerra. Bueno, Jaco, el COVID es... perdón que te interrumpa, sí, porque vos sos el mejor para esto. Entre el 33 y el 39, con Roosevelt antes de la guerra, con el New Deal, que es el keynesianismo explícito aplicado por primera vez a rajatabla, sí. la base monetaria aumenta al 100%. ¿Vos te acordás que Rothbard en la Gran Depresión explica la crisis mundial como malas inversiones que surgieron precisamente de dinero barato? Entonces, ¿qué es lo que termina generando esto? Porque a mí me suena que si vos tenés una crisis mundial producido por una burbuja artificial generada por crédito barato de los bancos centrales recién creados, la Fed 1913, ¿no? Ya sabemos. Y vos lo querés solucionar expandiendo la base monetaria para gastar en boludeces del Estado, es infinitamente peor. O sea, es querer curar cáncer con SIDA. Es Mirá, así, ¿no? voy a redondear esto que me preguntás. Voy a pasar del marxismo a la teoría austríaca, a Rothbard y a la actualidad, para cerrártelo todo con un moño y vos sos el entrevistado, devolverte el micrófono. Es muy interesante, porque el marxismo explica muy bien y en línea con la teoría austríaca la lucha de clases. La describe, no la explica, la describe muy bien. Ahora, tiene un problema de diagnóstico de el origen de esa lucha de clases. Y después, peor aún, tiene un problema todavía muchísimo más grave que el grave error del diagnóstico, que es la solución que pretende darle a eso. A ver, esto es muy sencillo. La lucha de castas es una lucha que viene no porque el Estado, como dicen los marxistas, el problema que el Estado es que protege la propiedad privada y con eso sienta las bases de la expoliación. El problema es que el Estado es el único que se gana la propiedad esquilmando, saqueando al prójimo sin previamente ahorrar, sin producir y sin intercambios contractuales voluntarios. Entonces el problema está ahí. Ahora bien, ¿qué hace el dinero fiduciario, que es el origen de la crisis del 29? Yo emito dinero sin respaldo. Yo creo crédito sin ahorro detrás. Entonces es ficticio. Pero ¿qué sucede? Hay mucho más ahorro
que inversión a priori. Pero el ahorro genuino tiene que, ex post, entrar en equilibrio con la inversión. ¿Por qué? Porque no puede haber más inversión que ahorro para pagarla, y el ahorro paga la inversión. Entonces, están inexorablemente ex post a estar en equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos creaste ahorro artificial que supuestamente financió inversión a tasa cero, donde si es a tasa cero un proyecto de inversión se descuenta a tasa cero, entonces cualquier cosa es rentable, hacer hielo en la Antártida es rentable, despilfarro. ¿Qué sucede? Eso es ficticio. Pasado el tiempo, la realidad te marca que ese proyecto de inversión no es rentable, porque nunca fue rentable porque lo descontaste una tasa de interés inventada, cero, que lo inventó el Banco Central, y entonces la empresa va a quebrar. Y cuando quiebra la empresa, va a generar desempleo, los créditos van a ser incobrables, la masa monetaria se va a achicar, la tasa de interés va a subir, y al subir la tasa de interés, la recesión va a caer todavía más pronunciadamente como aconteció en el 29. Y acá viene lo terrible. El Estado, ¿qué hace con el dinero fiduciario? Primero crea dinero, primer mojón artificialmente, te crea una exuberancia artificial que está condenada a llevarte a la quiebra. Y cuando la quiebra se manifiesta por culpa del Estado, salta el Estado y te dice, yo te vuelvo a dar crédito barato para volver a salvarte. Entonces, primero, le crea negocios artificiales y le hace ganar dinero artificial a los bancos y a las empresas prebendarias asociadas con los bancos. Cuando inexorablemente eso que era de mentira sale a la luz y viene la crisis deflacionaria, salta el Estado de vuelta y dice, yo te rescato y yo te vuelvo a dar más crédito para que pases y surfees la ola de las quiebras. Ahora, ¿qué sucede? Esto cada vez es más y más y más. A ver, para que te des una idea, la Reserva Federal de Estados Unidos, desde 1980 acá aumentó la base monetaria más de 20 veces. La cantidad de dinero en términos del PBI se multiplicó entre 4 y 5 veces en los últimos 60 años. Estamos sentados en una burbuja artificial como nunca. Y esa burbuja artificial, ¿cómo emiten? Comprando bonos del Tesoro americano, Estados Unidos, la Reserva Federal. ¿Cómo emite el Banco Central Europeo? Comprando bonos de los países europeos. ¿Cómo emite el Banco Central japonés? Comprando bonos del Banco Central japonés. ¿Y esos bonos qué financian? Financian gasto público, financian déficit fiscal, financian esa pirámide infinita de políticas intervencionistas de los estados en la vida nuestra de cada día, avasallando, haciendo crecer cada vez más el poder político sobre el poder social, avasallando cada vez más los derechos naturales del individuo, entronizando el poder de los burócratas. Y así es como hace décadas el mundo es cada vez más socialista. No hay un solo país, como vos siempre decís, Nicolás, que hoy en día no tenga más Estado y sea más socialista que hace 10, 20, 30, 40 años, a excepción de los países que estaban detrás de la cortina de hierro en Europa o los ex miembros de la Unión Soviética. Claro, no hay ningún país occidental que tenga menos Estado y menos regulaciones ahora que hace 30 años. Y eso es posible gracias al dinero fiduciario que financia cualquier cosa. Y genera... Mirá, crisis del 87, crisis del 90, crisis del 95, la del 2000-2001, la del 2008 y la de final del 2019-2020 que fue tapada, disfrazada con lo del COVID. ¿Cuántas te nombré? 87, 90, 95, 2000, 2008, 2019. 6 en 30 años. Sistemas globales. Si volvemos al contexto de la Gran Depresión, que vos tenés,
la construcción del más brutal estatismo norteamericano, porque no solo el estado de bienestar, es el gasto público desenfrenado, en obra pública inútil, escasez, pobreza, desempleo creciente, inflación brutal, 100% aumento de la masa monetaria en 6 años, etcétera. Vos solo de eso podías salir con la guerra. O sea, en cierto modo se configuró un sistema del cual Roosevelt solamente podía avanzar yendo a destruir el resto del planeta para activar el complejo militar industrial que tomó forma ya en la Primera Guerra Mundial de manera, digamos, decisiva, y en la Segunda se consolidó como los reyes reales de Norteamérica, trascendiendo cualquier gobierno. Y es muy interesante, déjame que te diga esto y te quiero ceder la palabra, vos sos el invitado, vamos a tener un programa más seguro. Esto es muy importante porque vamos a ir a Rothbard. Hay 3 explicaciones de la crisis del 29. Tenés la inmoral y falta de ética keynesiana que alimenta el New Deal. Tenés la de Friedman y Ann Schwartz de Chicago, que es igualmente inmoral, pero más sofisticada y más oculta. Y te lo redondeo. El sistema monetario actual es el sistema monetario defendido por Friedman y Chicago, que llevado a su extremo, destruye la economía monetaria y nos devuelve al trueque. Esto es muy sencillo de ver, no voy a extenderme. Funciona en el mundo porque hay 200 países emisores. ¿Ok? Pero si vos se achicaran las unidades administrativas y vos hicieras que cada provincia emita su dinero, cada barrio, cada cuadra, volvés al trueque porque nadie aceptaría el dinero del prójimo. Viste que por eso la idea de que todo el mundo imprima su dinero de los mutualistas me parece un poco absurda. Viste que acá hubo un economista, Silvio Gesell, que tenía la idea del dinero oxidable, que era un mutualista argentino, que tenían que hacer dinero oxidable, así cuando se oxidaba no se usaba más, para obligar a la gente a consumir y a invertir en lugar de acumular. Es un delirante que, te digo la verdad, que no está muy lejos de las tesis keynesianas. Bueno, pará, y ahora termino. Y la tercera explicación, después de la keynesiana, después de la de Friedman de Chicago y Ann Schwartz, está la de Murray Rothbard. Que Murray Rothbard critica la arquitectura e ingeniería monetaria actual, vos lo sabés muy bien, a partir de fundamentos éticos y morales. Él aboga por un patrón 100% oro, tanto del dinero físico como de los depósitos a la vista. Y él concibe que el dinero fiduciario y fiat, como tenemos hoy en día, es el principal mojón que alimenta esa dialéctica de la lucha de castas. Porque las castas, como él le explica, surgen de los medios políticos. Hay castas porque hay una casta política que exquilma y saquea los medios económicos, mientras que las clases sociales surgen de los medios económicos y, como vos explicabas en el anterior programa brillantemente, está muy bien que haya gente que tenga más dinero que otra, si en libre mercado y en verdadero libre mercado, seguramente si tiene más dinero es porque sirve al prójimo en libertad en forma más productiva y más eficiente. ¿Ok? Pero bueno, quería explicarlo porque quiero llegar a Murray Rothbard. Empezá y seguir el próximo programa. Te dejo vos con Murray Rothbard y que hables de él en Estados Unidos. Como habíamos comentado al principio, hubo un eclipse de las ideas liberales en Estados Unidos y lo que quedó fue el bastión de la alt-right, la vieja derecha, que es anti-intervencionista, está en contra del imperialismo, está a favor del libre comercio. Pero liberal no es, o sea, es vieja derecha. En ese contexto tenés 3 autores que me parecen destacables, previos a Rothbard, 4 en realidad, si tomamos a Frank Chodorov, que en la década de los 40 hicieron ruido. Primero en el 30 contra el New Deal y después en el 40 contra la guerra.
contra una guerra que sabemos, Pearl Harbor, etcétera, fue básicamente amañada para que Estados Unidos justifique su intervención. Son Leonard Reed, que es un heredero de Albert Raynoch, Sí. que de hecho su primer interés en oponerse al estatismo es religioso, porque se opone al evangelio social del New Deal, que es lo que generó Roosevelt, y que termina fundando el primer think tank, entre comillas, libertarian norteamericano, Foundation of Economic Education, que es donde va a aparecer Rothbard en los 50, pero ya Reed en los 40 trabaja en la divulgación de ciertas ideas liberales con otras que son conservadoras. Por eso le damos la dimensión justa, ¿no? Después está Henry Hazlitt, que es quien introduce la Escuela Austríaca de Economía a los Estados Unidos, que también es un enérgico opositor a Keynes y a Roosevelt. Era utilitarista, era minarquista y varias cosas más, pero por lo menos tuvo la honradez de rescatar a grandes autores clásicos como Bastiat, viste que sí. Economía en una lección de Hazlitt, que es un bestseller económico del siglo XX, es la reedición moderna asumida de lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat, que es el bestseller económico del siglo XIX. Y después tenés a Frank Chodorow, también influenciado por Mencken y Raynoch, que es un escritor y un periodista sí. que influye mucho a Rothbard, que era amigo suyo, y a Rosa Wilder Lane, que era una periodista y una escritora partidaria del laissez-faire y enemiga de la guerra, que también, digamos, vos ten en cuenta que Roosevelt logra, con la excusa de la guerra, goberna 14 años. O sea, es increíble, es un dictador, hasta que se muere. Es impresionante, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que tenés Estados Unidos con los campos de concentración para ciudadanos de origen oriental en California, para quien lo quiera buscar, que era lo mismo que Auschwitz, pero en Estados Unidos. Tenés un montón de aristas diabólicas relacionadas a la guerra y al modelo de Roosevelt. Un muchacho de familia de clase media baja, judía, de Brooklyn, Murray Rothbard, criado en un entorno donde quienes no eran comunistas eran keynesianos, que atestigua cómo los señoritos de la universidad, de las escuelas donde él va, son todos dirigistas, ingenieros sociales de izquierda, va a terminar empezando a cultivar las ideas de la economía austríaca, primero a través de Hazlitt, luego como discípulo de Mises, que enseñaba en la universidad estadounidense ya en esa época, y empieza a nutrirse mucho de la historia del liberalismo norteamericano, del cual luego, bueno, en gran medida va a ser el responsable de revivir en la década del 60. Pero eso ya lo vamos a hablar en el próximo capítulo, si te parece, Diego. Me parece perfecto. Te agradezco mucho, Nicolás, por tu presencia en Economía al Cuadrado. Y la próxima semana seguimos con Rothbard en Estados Unidos, ¿te parece? Claro que sí. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por tu generosidad. A vos, Diego. Perfecto. A vos.